lección y así comenzamos. Excelente, hermanos queridos, hermanas en Cristo. ¿Cómo no darle gracias al Señor por este bendito privilegio que nos da de estudiar la palabra de Dios con hermanos de diferentes países, de diferentes naciones, unidos por una sola fe, por un solo Señor y Salvador Jesucristo, quien nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente, quien nos llevó a los brazos de nuestro Padre amado, y esa es obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Avanzamos con la lección 4 de este curso de identificación espiritual, y vamos a hablar de la conversión. ¿Cómo es que llegamos a la fe? ¿Cómo es que ahora Dios nos ve como sus hijos amados? Antes, en nuestra naturaleza pecaminosa, éramos enemigos de Dios, objetos de la ira de Dios con todo su rigor. Entonces vamos a ver eso en esta clase. No sin antes postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien a través de su palabra abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para escuchar su voz, para aprender de Él, aplicar a nuestras vidas y compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Oremos entonces. Santo Espíritu, te damos gracias por el don de la fe en Cristo que obraste en nuestro corazón. Sin ti éramos esclavos del pecado, muertos y ciegos espiritualmente y enemigos de Dios. Pero por pura gracia nos libraste, resucitaste, iluminaste por medio del Evangelio al darnos fe en Cristo. Nos diste un nuevo nacer como hijos queridos de Dios el Padre. Sosténnos firmes en esta fe salvadora para la vida eterna. Amén. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Los objetivos de esta lección, como siempre, son tres: examinar la evidencia bíblica sobre el mundo, analizar pasajes bíblicos que confirmen que solo Dios convierte a una persona, probar en la Biblia que los bebés, al igual que los adultos, pueden creer en Dios. Entonces, tres objetivos que a la luz de las Escrituras vamos a estudiar. Muy bien, entonces vamos a empezar la justificación objetiva y la justificación subjetiva. Un segundito para el micrófono aquí. Muy bien, entonces, ¿se acuerdan qué era la justificación objetiva y la subjetiva? ¿Alguien me puede decir como una recapitulación, un resumen, una síntesis de la clase número 3? ¿Qué era la justificación objetiva y la subjetiva? ¿Para quiénes era la objetiva y para quién es la subjetiva? Cuéntenme, hermanos, hermanas. Voluntario, una voluntaria que desee romper el hielo. Y si no, querido Néstor, adelante. El micrófono, Néstor. Néstor, hermano. Bueno, qué pena, no le escuchamos a Néstor. ¿Alguien más? Ok, Ahí, Néstor, por favor, perdón, adelante. es que no le encontraba el micrófono. La, la, la justificación objetiva es la que se da a todo el mundo, y la subjetiva es la que tenemos los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces ahí está la justificación objetiva, como dijo nuestro hermano Néstor. En Cristo, Dios declaró al mundo no culpable de pecado. ¿Verdad? La justificación subjetiva, recibimos los beneficios de la justificación solo a través de la fe. Entonces, personales para usted. Jesucristo le dice: Néstor, Alicia, José Luis, yo entregué mi vida por ti. Pagué el precio justo de tu redención, y no lo hice con oro ni con plata, sino con mi preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario.
yo resucité, obviamente estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, resucité de entre los muertos, mira la tumba, mira la ascensión al cielo, evidencia inequívoca de que tus pecados han sido pagados. ¿Verdad? Bueno, a esto los teólogos lo llaman la conversión, ¿verdad? Es una acción que Dios hace por nosotros al ver nuestra imperfección, literalmente muertos en delitos y pecados. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo llegamos? No, perdón, salté aquí una. ¿Qué? Ahí está. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo llegamos a tener fe en Cristo Jesús? Vamos a ver analizando nuestra realidad espiritual. ¿Cómo llegamos cuando salimos del paquete, cuando salimos del vientre de nuestras madres a este mundo? Vamos a leer este pasaje bíblico y luego analizar un poquito. Entonces, voluntario que me ayude con la lectura bíblica, estamos ahorita en Efesios 2, 1 hasta el 10, el texto bíblico que nos tocó leer para esta clase. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo era nuestra situación? Voluntario, querida Ana, adelante hermana para calentar motores. El micrófono, hermana. Ahora sí. Adelante. En otros tiempos ustedes estaban muertos, eso, o lo de la Biblia como tal. Lo que está aquí es de la Biblia, es un pasaje nomás colocado aquí. El Adelante, pasaje, si ok. puede. Ya. En otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires y según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que sirven en las desobediencias. Excelente. Entonces, sigamos un poquito más. En, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestro propósito, como los demás éramos, naturaleza, aquí como que salté algo, Sí, por como naturaleza. éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Gracias, querida Ana. Entonces, esta es una radiografía espiritual de nuestra vida sin Cristo. Llegamos a este mundo así, ¿verdad? Muertos en nuestras transgresiones y pecados. Andamos conforme a los poderes de este mundo, ¿verdad? ¿Quién es ese? Es Satanás, ¿verdad? Entonces es bueno identificar ante todas las cosas cómo nos ve Dios, cómo llegamos a este mundo, ¿verdad? Cómo somos incapaces de hacer nada por nuestros propios méritos, ¿verdad? Entonces la pregunta surge, ¿cómo nos describe Pablo por naturaleza en Efesios 2, 1, 3? ¿Cómo nos describe? Y vamos a pensar, ¿verdad? En el contexto bíblico, el apóstol Pablo está hablando a los efesios que eran mayormente gentiles, ¿verdad? Que no eran parte del pueblo de Dios. Pero después el apóstol Pablo dice, en ese tiempo también nosotros, ¿verdad? Judíos y gentiles, puestos en el mismo saco, si se podría decir, ante los ojos de Dios, tenían esa condición que heredamos de quienes, de Adán y Eva, por nuestra naturaleza. ¿Cómo nos describe Pablo por naturaleza? Podemos pensar un poquito. Y ustedes vayamos resumiendo ya. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Querida Ana, ¿cómo es qué radiografía hace el apóstol Pablo de Bueno, nuestra vida? nosotros sin Cristo éramos muertos espiritualmente, Ajá. estábamos dominados por el mundo y por Satanás.
Gracias, querida hermana. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra cosa que usted identifica en este texto? Y aquí vamos a poner las cuatro cosas, ¿verdad? Cuatro ahí. Entonces, primero, muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Verdad? No es que la palabra de Dios dice, están medio muertos, ¿verdad? Quizás los efesios, los judíos, se veían bien, saludables, física, emocionalmente, pero espiritualmente estaban muertos, ¿verdad? Controlados bajo Satanás, bajo el control de Satanás, entonces títeres de Satanás, ¿verdad? Como esas marionetas con esos hilitos que lo jalan, ¿verdad? Donde el diablo quiere llevarnos, ahí lo hacía. Objetos de la ira de Dios, ¿por qué? Porque pues éramos enemigos de Dios y hacíamos todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Usted y yo sabemos que la naturaleza pecaminosa es como un saco sin fondo, la carne humana. Nunca va a ser, nunca se va a satisfacer, ¿verdad? Siempre pide más y más, ¿verdad? Y abajo vemos enemigos de Dios. No queríamos saber nada de Dios. Dios veía miseria, pecado, desobediencia y todo lo que iba en contra de su bendita palabra, ¿verdad? ¿Por qué estamos estudiando eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos ir al origen de nuestra vida para ver que nuestra conversión es obra 100% de Dios. Usted y yo no hemos hecho absolutamente nada para ayudar a Dios. Obra 100% de Dios. Entonces, ¿cuál es el veredicto ante Dios? Muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios, destituidos del reino de los cielos, incapaces de hacer absolutamente nada por nuestra cuenta. La imagen, el panorama, el resultado no es nada alentador, ¿verdad? Pero ¿cómo cambió nuestra situación espiritual según Pablo? Algo pasó ahí. Hay una frase, una palabra si se podría decir, de cuatro letras. Pedro, ¿qué? Cuéntenos, hermano. ¿Qué pasó? Cuatro ¿Quién letras. hizo ese cambio? Bueno, bueno, pastor, la situación cambió en que nos dio vida. Ajá. Pasamos de muerte a vida por la gracia de nuestro Señor Ya, Jesucristo. ahora Amén. sí. Excelente, hermano. Muy bien. Entonces aquí va a notar usted en este cambio, ¿verdad? Esta palabra. El apóstol Pablo nos dice lo que éramos, ¿verdad? Y aquí la intervención divina. Nota usted, el ser humano se metió en un lío enorme, eh, este, imposible de poder salir de ese pantano. Metió un pie, el otro se hundía más, ¿verdad? Era desesperante la situación, era angustiante, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Esta palabra, esta conexión, ¿verdad? Este cambio que hace. Dice, pero Dios, que es que rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio que vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Para qué? Para mostrar en los tiempos venideros, la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Querido hermano, querida hermana, frente a usted, frente a usted este pasaje bíblico, nos hacemos la pregunta: ¿qué hizo usted para que Dios le declare justo e inocente? ¿Qué hizo usted para creer en Dios? La respuesta es sencilla: nada.
¿verdad? Por la gracia de Dios no hemos hecho nada. Él ha hecho absolutamente todo, ¿verdad? Entonces nos ha dado vida. Eso significa literalmente que el Espíritu Santo besó a ese muerto, a ese cadáver y puso vida, sembró fe, ¿verdad? Para que hoy creamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Muy Por bien, ahí. excelente. Entonces seguimos y seguimos un poquito más, ¿verdad? Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, por si acaso, ¿verdad? Sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Dios nos conoce bien a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja claro estas verdades bíblicas, ¿verdad? Porque imagínese usted si fuera que por obras llegaríamos al cielo, qué arrogantes fuésemos, qué presumidos fuéramos, diciendo, ah, mira, yo hice esto, yo hice aquello, ¿verdad? Por eso yo tengo la salvación, porque yo ayudé a más personas, yo me sacrifiqué más, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, no, 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 nada de eso funciona en las cosas de Dios. Las buenas obras son frutos de tu fe en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Y si no, nos hacemos la pregunta, ¿cómo describe Pablo la conversión del ser humano en el pasaje bíblico que leímos? ¿Cómo describiría usted? Y podemos pensar en las dos preguntas siguientes también. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo describe Pablo la conversión? El ser humano. Adelante, querida Ana. Oh, bueno, la conversión pues sería por medio de la fe y pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y así creemos, ¿verdad? En el Señor, que Él, por su gracia pues vinimos a Él. Exactamente. Muy bien, querida Ana, bien dicho. ¿Sí? Él dice cómo nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero nos muestra el amor de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, aquí estamos hablando del amor ese maravilloso de Dios, este amor desinteresado, que no espera nada a cambio, porque ve que no podemos hacer nada a cambio, ¿verdad? Su misericordia le movió a compadecerse de nosotros al ver literalmente tirados en el suelo cadáveres espiritualmente muertos, ¿verdad? Dios nos dio vida juntamente con Cristo. El responsable de esto es 100% Dios, por puro amor, por pura misericordia, por pura compasión de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Ya respondimos la pregunta, ¿verdad? Por ese amor, por esa misericordia, por pura gracia, porque el Señor anhela, desea que toda su creación esté en el cielo, ¿verdad? Por eso es paciente en terminar este mundo. Por eso envió a su Hijo, nuestro Señor Salvador Jesucristo, a vivir en este mundo, vivir una vida perfecta, sufrir por cada uno de nosotros para pagar el precio justo de nuestra redención. Entonces, ¿de dónde viene la fe y cómo llega a nosotros? Entonces, ¿de dónde viene la fe y cómo llega a nosotros? Querida Ana, Bueno, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Eh, Nosotros, ¿verdad? Al escuchar la palabra del Señor, creemos en Él. Eh, mm,
los israelitas en el tiempo de ellos, ¿verdad? Tuvieron el privilegio de que Jesús andara con ellos y no lo aceptaron, no creyeron en él, todavía están esperando el Mesías. Y nosotros no lo hemos visto, pero creemos y tenemos esa certeza de que él viene a buscar su pueblo. Gracias, querida Ana. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, aquí hay unos pasajes bíblicos, ¿verdad? Que vamos a analizarlos. Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Entonces, la fe viene de Dios, es un regalo de Dios. También nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces va notando usted que es todo un regalo de Dios. Es por la obra de Dios que Él ha plantado la fe en nuestros corazones, como decía bien Ana también, por el escuchar. Y lo que escuchamos es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acá en 1 Corintios 12:3? Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí no es que uno se levantó y dijo, hoy decidí tener fe, hoy voy a creer en Cristo. Todo lo contrario, ¿verdad? Viene de Dios esos regalos divinos que los guarda, que los siembra en nuestro corazón. ¿Qué dice Juan 15:6? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Verdad? Cambia nuestra perspectiva de ver, de hacer algo, ¿verdad? Para que Dios nos quiera, para que Dios nos acepte. Todo lo contrario, Él toma la iniciativa. Él mira nuestra imperfección, nuestra calamidad espiritual, y Él viene, nos busca, nos rescata, lava nuestras heridas, nos consuela, nos toma en sus brazos, como Jesús contaba bien la parábola de la oveja, ¿verdad? La oveja perdida que lo tomó en sus brazos, lo puso sobre sus hombros y llevó a buen recaudo. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estamos hablando ahorita de la conversión, de la obra redentora de Cristo en favor nuestro? Bueno, podemos tener más preguntas al final también. Excelente, entonces seguimos. Vamos a analizar ahora lo que dicen algunas iglesias sobre cómo llegamos a creer en Jesús, ¿verdad? Entonces ya analizamos bíblicamente nuestra condición espiritual. Ahora veamos cómo algunas denominaciones han puesto precio a la salvación, ah, han inventado algo para que la conversión tenga una pequeña intervención del ser humano en el plan eterno de salvación de Dios. Entonces vamos a ver algunas de ellas y analizamos un poquito. Muy bien, dice las iglesias protestantes, ¿qué dice? La fe es la aceptación de Jesucristo y la dedicación de la personalidad total a Él como Señor y Salvador. La fe es una elección. Necesito fe para ser un cristiano. Yo elijo creer en Jesucristo. Para recibir esta salvación debo creer y aceptar el regalo de Dios en mí. ¿Qué opinan de estas expresiones, de esta enseñanza? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el actor principal en estas frases, en esta enseñanza? Cuéntenme. ¿Quién está haciendo la obra?
Querido José Luis, adelante. Te Pues, escuchamos, Lucy. Sí, adelante. pues aquí en lo que dice que la fe es aceptación de Jesucristo, es como si uno tuviera que hacer eso para que Jesucristo pudiera obrar en nosotros, sino que por medio de la gracia se cumpliera eso. O sea, como que primero nos ponemos nosotros que por medio de la fe va a ser eso y no por la gracia de Dios. Gracias, querido hermano. Muy bien. Excelente. Adelante, Pedro. Gracias por su comentario, hermano. Sí, bueno, pastor, de verdad que con este estudio corregimos pues, conceptos, pues. De verdad que no, o sea, no basta con decirle a las personas, entrégate a Cristo, no. Tenemos que ir más profundo, pues este estudio nos invita a que seamos más profundos en esa parte. Tenemos que presentar primero esa gracia, eso que hizo el Señor, para que después la persona pueda tomar esa gran decisión. La decisión de seguir al Señor, pero no solamente es invitar así a aceptar al Señor, no, cree. Tenemos que ser profundo en esa parte, pues, presentar al Señor Jesús primeramente, hermano. Nos ayuda a corregir eso. Gracias, Pedro. Muy bien. Sí, sí, usted está tocado un punto muy importante, ¿verdad? La persona, el ser humano, está muerto y necesita escuchar la realidad bíblica, esa que no ha cambiado desde Adán y Eva. Nacemos espiritualmente muertos y un muerto no puede hacer nada, ¿verdad? No puede tomar la decisión de aceptar a Jesucristo porque está muerto, ¿verdad? No puede elegir porque está muerto, ni siquiera sabe lo que significa Dios en su vida, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos tomando la iniciativa, diciendo, yo hago esto para que ahí Dios tome el paso. Cuando usted y yo sabemos que Dios llega cuando menos lo esperamos. Estos días estamos meditando en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Cómo va apareciéndose a sus discípulos, ¿verdad? Sin que nadie lo haya extendido una invitación, sin que haya hecho una cita o haya hecho algo. Cristo llegaba justo cuando sus discípulos de él más lo necesitaban, ¿verdad? Estaban con temor, estaban angustiados, estaban confundidos, pero Cristo llegó. Es lo mismo con nuestra conversión. Él llega a darnos vida a estos muertos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es, como dije anteriormente, ¿verdad? Da vida, es el Espíritu Santo besa a ese muerto, le sopla aliento de vida, y ahí este muerto, ¿verdad? Cree en Cristo Jesús como su Salvador. Entonces, no podemos hacer nada, porque esta creencia, esta exhortación a la gente va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Exigir que haga la oración de fe, que el público vea que ahora estás aceptando a Cristo, ¿verdad? Eso minimiza la obra, el poder, el amor, la gracia y la misericordia del único capaz de hacer ese cambio espiritual dentro de nosotros. ¿Tiene sentido, hermanos, hermanas? Bueno, seguimos. Ya vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? La Iglesia Luterana, Academia Cristo. Creemos que el hombre no puede obrar esta fe justificante o confianza en su propio corazón. Es el Espíritu Santo el que mueve el corazón confiadamente a reconocer que Jesús es el Señor. Esto obra el Espíritu Santo por medio del Evangelio, como decía nuestra hermana Ana. Creemos, por tanto, que la conversión del hombre es
por entero la obra de la gracia de Dios, 100% de Dios. Y así el creyente está tranquilo, está seguro, está confiado de que no es su obra humana, sino es la obra de Dios. Y cuando es la obra de Dios actuando en nuestras vidas, créame que hay paz espiritual, hay gozo, hay motivación espiritual de servir al Señor con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y compartiendo con seguridad lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Ah? Muy bien. Entonces también mencionamos la iglesia protestante, pero igual también la iglesia católica, ¿verdad? También enseña algo similar. Quizás ellos enseñan que tenemos quizás el libre albedrío de hacer algo, poder escoger lo que queramos, ¿verdad? Sin embargo, hay que recordar que aún el libre albedrío que supuestamente nosotros tenemos es hecho de una forma pecaminosa, ¿verdad? Quizás podemos humanamente escoger qué vamos a ponernos, qué vamos a vestirnos o qué vamos a comer, pero no podemos hacer eso con las cosas de Dios porque igual estamos muertos espiritualmente. ¿Verdad? Muy bien, una recapitulación. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? Para entender bien este tema, ¿verdad? Como nos dice el apóstol Pablo que estamos, querido Arquímedes, adelante, hermano. Gracias por su participación. Adelante, Arquímedes, le escuchamos. El micrófono, por favor. Ya va, ya va, ya va, ya va. Adelante, hermano, ahora sí. Si Aló, desea ¿me escucha? si desea quitar la cámara para que haga un poquito más de señal, sería chévere. Ajá. Ahora sí. Ahora sí, hermano, adelante. Amén. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? Sin Dios estamos muertos, hermano, en delitos y pecados. Ese es el estado natural del hombre sin Dios, que está muerto en delitos y pecados. Amén, hermano. Gracias, querido hermano. Muy bien, entonces podemos ver aquí algunos pasajes bíblicos, espiritualmente muertos por naturaleza, esclavos del pecado, la muerte y del diablo, ¿verdad? Si somos esclavos de él, todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios rebota, no encaja con nuestra vida. ¿Verdad? Espiritualmente ciegos, ¿verdad? La Biblia nos llama a eso, ciegos espiritualmente, que no podemos ver nada, absolutamente nada. Enemigos de Dios, la tristeza más terrible del incrédulo es ser enemigos de Dios, tenerlo a Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, como nuestro enemigo. Imagínense, vamos a poner un ejemplo un poco raro, ¿verdad? Imagínense, Ecuador es un país muy pequeñito y declarar la guerra a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo nos va a ir? Entonces, lo mismo, tener a Dios como enemigos es algo terrible, ¿verdad? Y eso es lo que hace nuestra naturaleza pecaminosa. Merecedores del objeto, merecedores y objetos de la ira de Dios, claro, que nos ve como miserables pecadores, como desafiantes, personas que desafiamos el poder, la gracia, la misericordia de Dios, merecedores del castigo eterno, del castigo justo de Dios, ¿verdad? Entonces es nuestra naturaleza pecaminosa, siempre es bueno recordar, porque cuando recordamos nuestra naturaleza pecaminosa, apreciamos, valoramos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien solo fue a la cruz, ¿verdad? Para morir por nuestros pecados. No llevó un ejército, no llevó a otros, ¿verdad? Reyes, poderes. Solito en la cruz del Calvario pagó el precio justo de nuestra redención.
¿Ah? ¿De dónde viene la fe en Cristo Jesús? Que bien decía nuestro hermano, ¿verdad? La fe en Jesús es un regalo de Dios. La Biblia indica que es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones por medio del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es el poder de Dios, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en estos versículos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de las almas. Entonces, cuando dice el poder de Dios, ¿verdad? Podemos pensar la palabra del idioma original es dynamos. De ahí viene la dinamita, ¿verdad? Ustedes saben las explosiones que hace la dinamita. Entonces, literalmente, el Evangelio, cuando escuchamos la palabra de Dios, ese Evangelio en nuestros corazones, ese poder, esa dinamita, destruye esa roca que es nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí el Espíritu Santo siembra la semilla de la fe, lo cuida, lo protege, lo abona, lo riega con agua, ¿verdad? Les asegura que el sol no lo queme, se asegura que las inclemencias del tiempo no lo destruyen. En este caso serían las mentiras, los engaños de Satanás, los ataques, pero, ¿verdad? Entonces, vemos que es obra 100% de Dios. Muy bien, la enseñanza bíblica sobre el origen de la fe resalta en la verdad de que somos salvos por la gracia de Dios. Ya leímos, ¿verdad? La descripción bíblica de nuestra condición natural, muertos, ciegos y enemigos de Dios, es aterradora. Que Dios nos haya amado incluso así es pura misericordia. Nuestra condición natural hace que sea imposible creer en Jesús por nuestra cuenta. Por lo tanto, la conversión tiene que ser 100% obra de Dios. Si la fe fuera nuestra decisión, ya no necesitaríamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Dado que es 100% obra de Dios, nuestra salvación sigue siendo 100% por gracia y la gloria 100% de Dios. ¿Nota usted? Excelente. Vamos a llegar a este punto que quizás muchas personas, muchos cristianos han debatido, todavía están con esas dudas, pero vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, antes de eso, perdón, pasé aquí. Ahí está. Quiero escucharles sus comentarios, hermanos. ¿Pueden los bebés y los niños pequeños creer en Jesús, al igual que los adultos? ¿Qué piensan? Cuéntenme. Quizás aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pueden los bebés y niños pequeños creer en Jesús al igual que los adultos? Hay un micrófono abierto, adelante, hermano. ¿Quién tiene el micrófono abierto que desea participar? José Luis, hermano, adelante. Este, sí pueden. De hecho, eh, Jesús nos decía así que si tuviéramos fe como los niños, tendríamos ganado el reino de Él, porque por su inocencia, porque eh, los niños tienen esa inocencia que no ha tocado su corazón todavía la maldad ni nada de eso. Su corazón es puro y limpio. Por eso es que sí pueden llegar a creer en Jesús. ¿No? Gracias, hermano. ¿Alguien más? Sí, nomás para mencionar lo de José. Pastor, Sí, ¿me escucha? un segundito, sí,
Desgraciadamente, tristemente, podríamos decir, llegamos a este mundo llenos de pecado, ¿verdad? Somos por naturaleza pecador, ¿verdad? Así como dice el rey David, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. Llegamos a este mundo ya pequeñitos, infantes, bebés, ya tenemos ese cáncer, esa mancha, esa enemistad con Dios, ¿verdad? ¿Alguien tenía la mano levantada o el micrófono abierto? Adelante, por favor, y Sí, luego vamos sí, con sí, Ana. sí. Yo, hermano, aló, Adelante. ya, quería dar una opinión sobre los niños, ¿no? Sí. Yo pienso que los niños pueden tener un conocimiento solo intelectual, ¿no? Porque son niños que no conocen mucho de la palabra, porque para poder creer en Jesús debe tener conocimiento o convicción, confianza, debe tener conocimiento del pecado, de creer en Jesucristo que murió por el pecado y creer que Jesucristo resucitó. Entonces, todos esos conceptos de la salvación, de creer como un adulto, no lo puede tener un niño. Un niño tiene conocimiento de Jesucristo, cuando les enseña, les hablan de Jesús, pero un conocimiento solamente intelectual. Entonces yo creo que esa es la diferencia entre un niño y un adulto. Entonces, esa es mi opinión, hermano. Gracias, querido Julio. Muy bien. Y ahorita vamos a analizar eso, ¿verdad? Excelente. Escuchemos a nuestra hermana Ana y después vamos con Arquímedes, Pedro, Néstor. Gracias por su participación. Yo pienso que sí, porque los niños pueden creer en Jesús, aunque la Biblia en verdad nos dice que la fe en Jesús es una decisión personal, pero los niños, aunque no entienden ese concepto como nosotros los adultos, pero de la misma manera, ellos pueden desarrollar, ¿verdad?, esa confianza en el amor por Dios. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando Jesús caminaba, él llamó, que estaba con los apóstoles, él caminó y dijo que dejar los niños venir a mí porque de tal de ellos es el reino de los cielos. Y tenemos que ser como niños. Pues Jesús llamó a los Gracias. niños y los bendijo. Gracias, Ana. Escuchemos a Arquímedes, Pedro, Néstor y también a nuestra hermana Doménica. Arquímedes, adelante. Amén. Sí, hermano, yo quería participar también y decir, pues, que sí, los niños pueden creer en el Señor Jesucristo. De hecho, el Señor dice, como dice mi hermana, que deja a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Mas dice también que el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Y yo creo que es verdad, como usted dice también, que los niños nacen, ¿verdad? Con el pecado ya, como dice la palabra, que en pecado fuimos formados, ellos traen el pecado, pero a través del bautismo ellos pueden ser limpiados de ese pecado, hermano. Por eso es que a los niños se bautizan, ¿verdad? A los bebés, para que ellos queden libres de ese pecado que ellos traen, ¿verdad? A través de las aguas puedan ser limpiados, gloria a Dios. Entonces, hermano, yo creo que sí, los niños pueden creer en el Señor. Ellos Déjame desarrollan una buscar los fe audífonos. más que nosotros mismos. Amén. Gracias, Gracias, querido hermano. Arquímedes. Muy bien, escuchemos a Pedro, Néstor y Doménica. Sí, de hecho, ¿qué día estamos hoy? Miércoles. El lunes vamos a hablar sobre el bautismo. Excelente, gracias. Adelante, Pedro. Creo que los niños tienen una protección especial, pues, de Dios. Jesús mismo lo dijo, dejar los niños venir a mí porque los tales es el reino de los cielos. O sea, tenemos que comprender lo que es del ser humano, niñez, adolescencia y adultez, pues.
Entonces, ¿qué quiere decir nosotros? Que nosotros instruyamos a los niños. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que nosotros tenemos que instruirlo y aprender de esa etapa de la niñez, porque el niño no tiene odio, no tiene rencor, no tiene malas intenciones. Eh, eh, Dios quiere que nosotros también tomemos esa actitud del niño, que dependamos de él. Los niños no tienen ese poder de decisión. Ellos van a hacer lo que hacen los padres, pues. Y claro está, los niños ellos nacen bajo la naturaleza caída, pero creo que los niños tienen una protección directamente de Dios. Amén, pastor. Gracias a Pedro. Escuchemos a Néstor y luego vamos con Doménica y avanzamos un poquito. Bueno, creo que de entrada debemos analizar primeramente lo que nos están pidiendo ahí. Nos dice, ¿pueden los bebés y los niños pequeños creer en Jesús al igual que los adultos? Esa es la pregunta. Un bebé recién nacido no tiene conciencia de su entorno más que de la persona que lo alimenta, que es su mamá. No tiene conocimiento de nada. Entonces, un bebé no puede creer en Jesucristo desde mi punto de vista, porque no tiene conciencia, no tiene desarrollado ese sentido de pertenencia, por decirlo así. A diferencia de un niño, que si lo comparamos, un niño ya cuando adquiere el lenguaje, adquiere movimientos por sí solo, camina, corre, habla, el niño puede empezar a adquirir esa conciencia de creer en algo. Entonces yo creo que los niños no pueden creer igual que un adulto. ¿Por qué? Porque un adulto ya es libre, ya tiene la conciencia bien desarrollada. Bueno, algunos tenemos la conciencia desarrollada o no desarrollada para poder creer en algo que no vemos. Entonces el niño por naturaleza va a creer en algo que ve. Y a quien ve con frecuencias a la mamá y al papá, y en algunos casos a los hermanitos. Entonces el bebé no puede creer en algo que no puede ver, que no puede palpar, que no puede tocar. Entonces, desde mi punto de vista, los bebés y los niños tienen diferentes maneras de creer. El niño que ya camina, habla y se vale por sí solo, por decirlo de alguna manera, él va adquiriendo una conciencia y va adquiriendo un conocimiento de lo que es Dios a través del conocimiento que los padres le inculquen. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Néstor. Muy bien, vamos ahorita a analizar eso. Doménica, ¿todavía está ahí? Sí, sí. Adelante, hermano. Como dijo el hermano, los bebés no pueden en la mente desarrollar lo que los niños y los adultos pueden hacer, porque los niños dependen de los adultos y los adultos los enseñan de la palabra de Dios, de Cristo Jesús. Y ahí van a la iglesia, aprenden más de la Biblia y Diga, Doménica. eso aprenden para enseñarles a otros niños que aprendan de la Biblia. Gracias, hermano. Muy bien. Les voy a hacer una pregunta final, ¿verdad? Bueno, primero vamos a analizar esto, ¿verdad? La razón humana nos dice que un bebé no puede creer, ni siquiera pueden decir el nombre de Jesús, por lo tanto no pueden creer en él. Pero la razón humana no es una guía confiable en las cosas de Dios. Muchas verdades de la Biblia van en contra de la razón humana. La Biblia, sin embargo, siempre es digna de confianza, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Dios acerca de esto, ¿verdad? Vamos a poner, y esa era la pregunta que yo vamos a hacernos todos, ¿verdad? Hemos identificado cómo estamos espiritualmente, ¿verdad? Toda esta clase hemos hablado de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hagámonos la pregunta,
desde el punto de vista bíblico y cómo Dios nos ve. ¿Hay alguna diferencia entre un niño y un adulto ante los ojos de Dios? De forma como general, cómo nos ve Dios. ¿Hay alguna diferencia entre un bebé y un adulto? Un bebé que recién nace y un adulto que ya está en su último suspiro de su vida, ante los ojos de Dios, ante la obra redentora de Cristo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguna diferencia o no? Y si hay, me cuentan por qué o cuál es esa diferencia. ¿Qué piensan? Ante los ojos de Dios, ¿cómo nos ve Él? El ser humano puede ver de diferentes formas, puede categorizarlo, puede decir el niño sí, el niño no. Eso es la razón humana, ¿verdad? Porque yo quiero que el niño confiese, que hable, que testifique, que diga, sí, yo creo en Cristo, y eso cuenta para mí porque el muchachito ya creyó, ya entiende, ¿verdad? Pero ante las cosas de Dios, la realidad es diferente. Querido Pedro, cuéntenos. No sé si la pregunta que hice tiene sentido, ante todo. Sí, hermano. Bueno, para mí, bueno, entendí que la diferencia entre un adulto y un niño, ¿verdad? Y un bebé, póngale bebé para no categorizar, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia entre los dos ante los ojos de Dios o no? Bueno, el apóstol Pedro dijo, cuando era niño, pensaba como niño. O sea, ahora que soy adulto, pienso como, o sea, yo creo que la diferencia está en la manera del aprendizaje. Eh, Ujú. voy a aportar eso, hermano, el aprendizaje. Gracias, Pedro. Y todavía estamos hablando de qué, del razonamiento, cómo recibo, capto la información, pero todavía no estamos respondiendo a esa pregunta concreta, ¿verdad? Este, ante los ojos de Dios, bíblicamente, ¿hay alguna diferencia entre los bebés y los adultos? Me refiero A a lo ver, espiritual, ¿verdad? ¿Qué piensan? pastor, pienso de que para Dios no hay diferencia. Los niños como los adultos, para Dios somos iguales. Pero, como dije, recibimos la herencia del pecado de Adán y Eva. Entonces, si un niño ha nacido, es pecador igual que un hombre adulto, igual, o sea que todos somos pecadores delante de Dios. Ujú. Así nos ve Dios. Es- Gracias, hermano. Entonces, ese es el veredicto de Dios. Ese es como Dios nos ve, ¿verdad? Ahora, este, ¿hay alguna diferencia entre la obra del Espíritu Santo creando fe entre un bebé y un adulto o no? Porque estamos identificando quién es el que nos da fe. ¿Cómo es que llegamos a tener fe? ¿Verdad? Entonces, para el Espíritu Santo, ¿hay alguna diferencia entre que sea un bebé, que sea un adulto o no? ¿Qué piensan ustedes? Porque si ya el adulto tiene conocimiento, si el bebé ya, bueno, el niño ya cree, ya confiesa, ya habla, ¿no estamos volviendo a la acción del ser humano que, verdad, que creyó porque confesó que Cristo es su Salvador, ¿verdad? Entonces, estamos volviendo a la razón humana. Estamos volviendo, porque ya abrió la boca y creyó. Ahora sí creo que esa confesión es verdad. Pero, ¿quién está detrás de todo eso? La obra de Dios en la vida de la persona es visible o es invisible, ¿verdad? Eh, adelante, José Luis, cuéntenos. Sí,
Yo sí creo en que puede ser, en que los bebés también pueden creer porque, así como lo decía usted, es por parte de Dios y la Biblia misma nos muestra en Hechos que cuando llegó el Espíritu Santo habían gentiles que no creían en Dios, pero escucharon la palabra de Pedro y el Espíritu Santo entró en ellos y empezaron a hablar en lenguas, porque fue voluntad de Dios que así fuera. Entonces, sí, los bebés pueden y los niños creer en Jesús al igual que los adultos, por esa cuestión. Excelente, gracias, hermano. Muy bien, entonces, ya para avanzar un poquito, podemos pasar mucho tiempo debatiendo el razonamiento humano, ¿verdad? Podemos decir, el niño no cree, no puede hablar, no puede confesar, ¿verdad? Pero mucho más allá, más profundo que eso, es la obra del Espíritu Santo actuando. Acuérdese, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo que nos da vida, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que literalmente besa a ese muerto. Y este muerto puede ser un bebé recién nacido o una persona que está ya en sus últimos suspiros, ¿verdad, hermanos? Que no se nos olvide que la conversión, que la fe es un regalo de Dios. No hemos hecho nada. Por más simple, por más minúscula que sea nuestro deseo de hacer algo, estamos yendo en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos decir, y ahorita le doy la palabra de Dios, le doy la palabra a Arquímedes para que comparta su comentario, ¿verdad? Entonces, podemos decir claramente que los niños pueden creer porque la fe no es nuestra, sino es un regalo de Dios a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que actúa en la vida del ser humano de una forma milagrosa. El milagro de la fe. La fe es un milagro, ¿verdad? El que nosotros hayamos creído no es nuestra decisión. No hemos escogido creer. Dios nos escogió. Dios plantó la semilla de la fe en nuestros corazones. Por eso notará usted que a veces en nuestras vidas ha tomado mucho tiempo, ¿verdad? Cuando éramos niños escuchamos el Evangelio, pero tomó muchísimos años, pero el Señor nunca se dio por vencido, ¿verdad? Querido Arquímedes, adelante. Ok, gracias, profesor. No quería citar un texto bíblico, pero no recuerdo dónde es que está la cita. Que dice así, mire, nadie puede llamar a Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Recordé ahorita esa cita. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, es el Primera de Espíritu Corintios Santo que 12, hace 3, hermano. la fe de creer en el Señor. Amén, hermano. Amén. Entonces, nota usted, gracias por traerlo. Nadie puede decir Señor, Jesús es el Señor, sino por la obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a pensar eso, ¿verdad? La razón humana, hermanos y hermanas, claro que nos dice. De ahí volvemos al, a los padres de la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia protestante evangélica? Fueron Juan Calvino y Ulrico Zwingli, ¿verdad? Estos dos eran humanistas. ¿Se acuerda qué pasaba con ellos? ¿Verdad? Decía que la palabra de Dios tiene que someterse a la razón humana, porque cosas que no tienen sentido bíblicamente, pues vamos a cuadrarles a la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice, verdad? Bueno, vamos a cuadrar la palabra de Dios a la razón humana, debo decir. Pero ¿qué dice la Biblia? Nuestra razón humana, por ser limitada, por ser finita, ¿verdad? Por ser diminuta ante Dios, tiene que someterse a la palabra de Dios, estar bajo la palabra de Dios. Hay cosas divinas, misterios divinos que humanamente no los entendemos, pero creemos por fe. Y como decía Martín Lutero, le damos el beneficio de la duda al Espíritu Santo, que es 1000 veces más letrado que nosotros, ¿verdad? Entonces pueden los bebés creer
Y la respuesta bíblica es sí. ¿Por qué? Porque la fe, la conversión, no es obra nuestra. Si fuera obra nuestra, estaríamos en serios problemas y nunca veríamos el rostro de Dios por algo que nosotros creemos, pensamos que podemos hacer. Algunos pasajes bíblicos, ¿verdad? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Verdad? Los científicos han dicho que los bebés en el vientre de su madre escuchan las alabanzas, están cantando, bueno, no cantando, notan ustedes, ¿verdad? Moviéndose cuando las mamás van a la iglesia y todas esas cosas. Son misterios divinos que humanamente no la entendemos, ¿verdad? Ahora quizás usted y yo vamos a preguntarnos, ¿qué tal si los padres son incrédulos? ¿Qué tal si nunca hablan de la palabra de Dios? En la historia hemos visto hijos de padres que han ido en contra de la voluntad de Dios. Hoy son grandes maestros de la palabra de Dios, ¿verdad? Del otro lado, hijos de padres creyentes, de pastores, se han perdido, ¿verdad? Eso no es obra de Dios. La salvación, la redención, la conversión, la fe son regalos de Dios. Y si no los vemos así, vamos a caer en la idea de que es algo nuestro, de que nosotros podemos lograrlo, ganarlo, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿verdad? El pasaje continúa, dice que es mejor que lo coloquen al cuello una piedra de moler, de molino, ¿verdad? En la cultura judía había unas piedras enormes que usaban para moler los granos o amasar, aplastar los vinos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Ah, bueno, se me fue la palabra. Bueno, y eso decía que lo pongan ahí al cuello y lo manden al fondo del mar, ¿verdad? Para que ahí se ahogue para siempre. Muy bien. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí está hablando, ¿verdad? El esposo bueno, el esposo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Diciendo sobre nuestro Señor Jesucristo, desde el vientre de su madre. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, ¿verdad? ¿Qué estaba hablando de los niños, verdad? Aquí hay una a veces mala interpretación bíblica diciendo, los niños no tienen pecado, son inocentes y hay que ser como ellos, ¿verdad? Eso no está diciendo aquí, ¿verdad? El contexto bíblico nos muestra que en la cultura judía, los niños, desgraciadamente, desafortunadamente, y las mujeres, no tenían esa preferencia en las cosas cosas espirituales. Entonces estaban los hombres reunidos al estudiar la palabra de Dios, pero las mujeres y los niños no. Entonces Jesús estaba en un lugar y los papás trajeron a los niños para que Jesús les pusiera las manos, les hablara con ellos. Pero los discípulos, que ellos eran guardias de Jesús, guardaespaldas y todo lo demás, ¿verdad? Dijeron, no, niños, ustedes váyanse. Jesús está ocupado, no tiene tiempo para ustedes. Jesús les regañó. Jesús fue muy, muy directo con los discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, ¿verdad? Ellos también necesitan escuchar mis enseñanzas, necesitan escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué cree que muchos de nuestros niños, ¿verdad? A veces no son muy obedientes, especialmente los niños de hoy en día, no nos obedecen mucho, ¿verdad? Hay ese pecado, hay ese cáncer que está dentro de ellos, ¿verdad? El pecado original. Que sí está diciendo, ¿verdad? Como dijeron ustedes, un niño, su fe es sencilla. Ellos creen, ¿verdad? Sin dudas, sin pretextos, sin interrogantes como nosotros. Hoy en día, ya siendo adultos queremos usar el razonamiento, queremos usar nuestros conocimientos
para darle sentido lógico a las cosas de Dios, ¿verdad? Un teólogo decía, ¿verdad? Si queremos darle razonamiento a las cosas de Dios, a las cosas divinas, vamos a perder dos cosas. La primera, la razón, porque vamos a volvernos locos. Y la segunda, la salvación, porque estamos tratando de colocar a Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, en nuestro razonamiento humano. Muy bien, vamos a concluir con este pasaje bíblico, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está. Entonces, el resumen de la lección, vamos a decir, ¿verdad? Las iglesias protestantes, la fe es nuestra elección y que los niños no pueden creer hasta que alcancen cierta edad. Vemos aquí muchísimo, si podemos decir, un 80 o 90% de nuestra acción humana, ¿verdad? La Iglesia Luterana, Academia Cristo, dice, la fe es un don de Dios. El Espíritu Santo a través del Evangelio y puede obrar en personas de todas las edades, la fe. La fe es un regalo de Dios. Nosotros no la adquirimos, no la buscamos. No es que de la noche a la mañana nos levantamos y decimos, hoy decidí tener fe. La fe es un regalo de Dios. No podemos escoger, no podemos decidir, no podemos adueñarnos de ella porque no es nuestra. Y si creemos que es nuestra, estamos yendo en contra de la obra redentora de Cristo, para que Dios nos conceda el perdón, para que Dios nos conceda la fe, para que Dios nos conceda la justificación, para que nos declare justos e inocentes ante la presencia de Dios. Alguien tuvo que pagar el precio. Y ese precio fue morir, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Cristo murió en la cruz. Pagó el precio justo de nuestra redención. Y como la Biblia claramente dice, no lo hizo con oro ni con plata, sino con su preciosa y bendita sangre, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede pagar la deuda que nos ha sido adversa? Nadie, jamás. Cristo lo hizo por usted, ¿verdad? Muy bien, entonces eso ha sido la lección de hoy, regocijarnos en la conversión, regocijarnos en la fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones, y cuando recordamos que viene de Dios hacia nosotros, eso sí es un tesoro que ningún ladrón nos va a poder quitar. Cuando pensamos que la salvación es obra nuestra, vamos a tener dudas, vamos a estar inseguros de que si seremos perdonados, seremos salvos. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Seguiremos hablando, vamos a hablar un poquito más en la clase número 5 sobre el bautismo, y quizás ahí podemos profundizar con algunos pasajes más sobre la fe de los niños, ¿verdad? Oremos entonces. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. En ella vemos que nuestra conversión, desde la fe que tú has plantado en nuestros corazones, es 100% obra tuya. Señor, la realidad bíblica es que estábamos muertos en delitos y pecados, aplastados, encadenados por Satanás. Tú viniste, Señor Jesucristo, rompiste las cadenas que nos tenía atrapados Satanás, derrotaste a nuestro enemigo, a la muerte, al diablo, al infierno, para que hoy creamos en ti, para que hoy seamos tus hijos, redimidos, declarados justos e inocentes ante tu presencia. Eso es obra tuya, Señor, 100% por tu gracia, por tu amor,
por tu misericordia, por nosotros miserables pecadores. Ayúdanos, Señor, a mantener la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llévale, Señor, a tus pies, para que allí atentos escuchen tus palabras, apliquen a su vida y compartan con otros el dulce evangelio. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día. Muchísimas gracias.